Buenos días, hermanos. Un gusto de verlos nuevamente a todos. Dios los bendiga y gracias siempre le damos a Él porque es el que nos ayuda en todas nuestras necesidades. Hoy vamos a estudiar Mateo, capítulo 11. Versículo 12, 13 y 14. Mateo, capítulo 11, versículos 12, 13 y 14. Si lo tiene, vamos a leerlo. Mateo, capítulo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Amén. Vamos a ir a una pequeña oración. Padre, le damos gracias por darnos la oportunidad de estar juntos nuevamente para adorarle, glorificarle y también para aprender más de su palabra. Ayúdenos en esta hermosa mañana, la cual usted nos ha dado. Gracias por poner en nuestra mente el estar aquí. Así le pedimos que usted obre y nos ayude a ser edificados en esta hermosa mañana. Que al salir de este lugar, salgamos con gozo, con alegría, sabiendo y reconociendo que usted es el que nos guía por medio de su palabra. Nuevamente le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque lo damos. Amén. Amén. Siempre escuchamos esta frase: el reino de los cielos sufre violencia. Pero, ¿qué quiso decir Jesús con el reino de los cielos sufre violencia? ¿Qué significa para usted y para mí el reino de los cielos sufre violencia? El pasaje que estamos viendo de Mateo contiene palabras que a primera vista pueden parecer confusas. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. ¿Qué le quiso dar a entender el Señor a sus discípulos con esta declaración? Aquí vemos que usa términos como violencia y los violentos para describir nuestro Señor Jesucristo. Nos va a enseñar algo acerca del reino de Dios. En nuestra vida cotidiana podemos ver que violencia suele estar asociado con algo como conflictos, agresiones, fuerza o actos de fuerza. Lo podemos ver así, ¿verdad? Violencia. Como se anuncia en la televisión, los actos de violencia. Por decir, entre vandalismo, los actos de violencia. Pero Cristo nos los enseña de otra manera. El Señor no habla aquí de la violencia física, sino de una lucha espiritual intensa. Estas palabras nos invitan a reflexionar sobre la pasión y el compromiso y la urgencia con la que debemos buscar el reino de Dios o el reino de los cielos. Como siempre, la Biblia es la que nos muestra la historia. A veces hay palabras que no podemos entender y comprender, pero la Biblia nos enseña el tiempo en el cual nuestro Señor Jesucristo, por medio de su palabra, nos hace comprender lo que quiere decir el reino de los cielos sufre violencia. El primer punto es que vamos a ver el contexto histórico de las palabras de Cristo. Cuando Jesús dijo que el reino de los cielos sufre violencia,
Estaba hablando de un momento crucial en la historia de la salvación. Acuérdense que desde Juan el Bautista, el reino de los cielos comenzó a manifestarse de una manera poderosa. Y podemos ver que Jesús está enseñando acerca de la salvación. Desde Juan el Bautista ya comenzaba a manifestarse el reino de los cielos. Y acuérdense que ya había oposición. Cuando Juan anunciaba el reino de los cielos iba a llegar, bueno, ya había oposición. Por eso Jesús nos invita a entender este contexto histórico, para que podamos entender lo que él enseñaba en aquel tiempo. Podemos ver el ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista, acuérdense que fue el precursor de Jesús, enviado para preparar el camino del Señor. Allá en Mateo capítulo 3:2 vemos que su mensaje central era arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 3, versículo 2, y diciendo arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. Esto marcó un camino significativo, ya que Juan no solo predicaba el arrepentimiento, sino que señalaba directamente a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es lo que venía anunciando Juan el Bautista. Sin embargo, el mensaje de Juan no fue recibido sin resistencia. Los líderes religiosos lo despreciaban y los gobernantes los consideraban una amenaza. Ya el reino de Dios sufría violencia, o sea, ya el reino de Dios estaba en resistencia. Por eso Jesús nos enseña que el reino de los cielos sufre violencia, o sea, sufría resistencia. Finalmente vemos que los líderes religiosos despreciaban lo que Juan les enseñaba. Hasta que en una ocasión, acuérdense que Juan desafió al rey por haberse casado o por estar casado con una mujer que no le pertenecía. Y acuérdense que la Biblia nos enseña que fue encarcelado Juan el Bautista y también fue decapitado. Allá en Marcos capítulo 6, versículo 17 al 27, si alguien lo quiere leer, estamos viendo la historia de que el reino de los cielos sufre violencia. Y Jesús nos lo enseña con el relato de Juan el Bautista, de que la opresión ya existía desde aquel tiempo. Si alguien lo tiene, puede leerlo. En Marcos capítulo 6, versículos 17 al 27, vemos cómo la oposición, la opresión ya existía. Marcos capítulo 6, versículo 17. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los príncipes de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando
de sus guardias mandó que fuese traída la cabeza del Juan. Amén. Aquí vemos que la mujer del rey Herodías procuraba, o sea, quería que Juan ya no existiera, y lo logró. Juan, acuérdense, el Bautista predicaba el arrepentimiento, que cambiaran su manera de vivir, que cambiaran su manera de pensar, y estaba hablando acerca del reino de los cielos, que buscaran la salvación. Y vemos que el reino de los cielos ya sufría violencia, ya sufría oposición. Aquí vemos que demuestra la violencia y oposición que el reino de Dios enfrentaba en su avance, desde que Juan el Bautista enseñaba acerca del arrepentimiento. El Evangelio siempre avanza con lucha, porque la verdad incomoda a quienes aman la oscuridad. Este principio nos recuerda que la proclamación del reino de Dios siempre enfrentará resistencia. No sé si le ha pasado, hay veces que nos encontramos con personas cuando Dios nos da la oportunidad de anunciarles el Evangelio, pero hay veces que hay personas que no lo quieren escuchar y actúan de una manera diferente. Por eso el Evangelio siempre va a traer oposición. Hasta hoy en día, esta misma verdad se aplica cuando nosotros buscamos a Dios con todo nuestro corazón. También vamos a enfrentar oposición, ya sea interna, como las dudas, los temores, o externa, como las críticas y el rechazo. Pero debemos de estar preparados para perseverar en medio de esta resistencia. Desde Juan el Bautista, la predicación ya tenía oposición. Bueno, a los días de hoy, nosotros que hemos aceptado a Cristo, también vamos a tener oposición. No como en aquel tiempo, pero a veces nuestras dudas, nuestros temores, también hacen resistencia para que nosotros sigamos creciendo y sigamos en nuestra salvación. En aquel tiempo la resistencia de los líderes era la oposición. En los días de Jesús, los fariseos y los escribas se oponían al mensaje del reino de Dios, cuando Jesús les predicaba que el reino de Dios se había acercado. Bueno, también estos líderes, fariseos y escribas religiosos, también desafiaban a Jesús, porque ellos se enfocaban en el poder y también en las tradiciones. Jesús los confrontó continuamente en numerosas ocasiones, mostrándoles que el reino de los cielos no se basaba en rituales, sino en una transformación interna. Pero esa oposición ya existía. Esto es algo que nos muestra en claro, donde el Señor dijo a aquellos hombres: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, les decía Jesús, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Eso lo dijo Jesús allá en Mateo capítulo 23, versículo 13. Vemos que la oposición ya se encontraba desde Juan el Bautista en cuanto el mensaje, el evangelio se predicaba, se anunciaba, ya, por eso dice Jesús, el reino de los cielos ya sufría violencia, ya sufría oposición. Esta oposición no era nueva, ya existía desde los días de los profetas. También el mensaje de Dios había enfrentado también rechazo y persecución. Por eso Juan el Bautista era el cumplimiento de la profecía. Acuérdense en Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6, donde dijo Malaquías: aquí yo envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta profecía se cumple en Juan el Bautista, cuando él predicaba o preparaba el camino del Señor, pero anunciaba el arrepentimiento y anunciaba la venida de Cristo, el cual
Él iba a limpiar a la humanidad de su pecado. Por eso, buscar el reino de Dios no es fácil. Siempre vamos a enfrentarnos a oposiciones o a resistencias. Pero el mensaje de nuestro Dios nos da fuerza para poder persistir en la salvación, la que ya usted y yo tenemos. Debemos estar dispuestos a estar firmes en nuestra fe. Acuérdense que allá afuera la oposición de falsas doctrinas también nos puede llevar a decaer de nuestra fe. Por eso necesitamos enfrentar la oposición con la palabra de nuestro Dios. El avance del reino en medio de la oposición seguía en aquel tiempo.